Vamos a Gálatas 5:1. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Gálatas 5:1. Estad pues firme en la libertad con Cristo, que nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuántos dan un amén fuerte por esta palabra? Porque ya nosotros fuimos libres. Ya nosotros fuimos libres cuando el Señor Jesucristo vino a nuestro encuentro y nosotros le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro libertador. Somos libres. Con una diferencia, hoy en estos días el mundo quiere vender una idea distorsionada de la libertad. El mundo nos quiere decir que ser libre es querer hacer lo que nosotros queramos hacer, con quien queramos, sin reglas ni consecuencias, cuando en realidad a lo que estamos en Dios, esa no es nuestra libertad. Porque la libertad que nos da Cristo es totalmente diferente a la que está en el mundo. Pero el ser humano vive sin Dios. Los que están en el mundo viven sin Dios, terminan convirtiéndose en esclavos de sus propios deseos, terminan convirtiéndose esclavos de sus propios vicios, de su orgullo y de todo lo que lo aparta de la verdad que es Cristo Jesús. Por eso yo hoy vengo a decirte a todas las personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él vino a darnos una libertad totalmente diferente a la que el mundo quiere implementarnos. Hoy rompió las cadenas. Él rompió las cadenas y las ataduras que te tenían opresionado cuando tú estabas en el mundo. Por eso el mundo sigue operando de esa misma manera, porque para ellos no hay regla. Ellos son de su propia visión, de su propia religión. Ellos siempre han estado allí distorsionados. Pero los bendecimos y pedimos al Señor que toque cada vida que aún permanezca en el mundo. Que sea el Señor Jesús impactándolos, trayéndolo a su reino, trayéndolo a su verdad. Porque escrito está que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el mundo es el que lleva a perdición. Pero sin embargo, oramos por la gente que está en el mundo, oramos por esta nación para estos tiempos. Y cuando vamos a este versículo, yo decía, la libertad. Y bueno, yo quiero traer, como a mí siempre me han gustado las historias bíblicas, quiero traer una historia relacionada para que podamos entender cómo opera la libertad de Cristo en nuestras vidas, a diferencia a cómo está en el mundo. Cuando vemos el apóstol Pablo, que andaba con Silas, y cuando llegaron a Filipo, allá llegaron a predicar el evangelio, pero fueron arrestados, fueron atados, tuvieron prisioneros en una cárcel allí, aunque aún el apóstol Pablo y Silas tenían una identidad romana. A ellos se les respetó su derecho de la libertad. Y aconteció que cuando Pablo y Silas estaban presos en esa cárcel, eso podemos verlo en el libro de los Hechos 16, donde él estuvo preso, y resulta que la libertad que Cristo nos da no es la misma libertad del mundo, porque la libertad que Cristo nos da es la libertad espiritual. No importa donde tú estés, no importa donde tú te encuentres, pero la libertad que nos da Cristo es espiritual, y cuando tenemos esa libertad tenemos paz. Tenemos tranquilidad, no importa la circunstancia, no importa el lugar donde tú estés, pero cuando tú tienes al Espíritu de Dios, hay paz en tu corazón, hay tranquilidad. Y aconteció que Pablo y a Silas estaban presos, y resulta que a Pablo y a Silas le habían puesto un cepo. ¿Qué es un cepo? Un cepo en aquella época era una herramienta donde aprisionaban al prisionero en los pies, que era de hierro y de madera. Ellos lo tenían prisionero ahí en los pies y estaban allí sentados. Y dice las escrituras que a medianoche oraban y daban cántico a Jehová, alabanza a Jehová. Y los que estaban presos solamente escuchaban los cánticos que Pablo y Silas daban ahí. Y nos dice escrito está que aconteció que a medianoche, mientras los presos escuchaban los cánticos que ellos le daban a Jehová, a Dios, vino un terremoto.
A ellos no les importaba dónde estaban. Ellos seguían adorando al Señor. Ellos estaban presos. Ellos estaban encadenados. A ellos los tenían amarrados ahí con un cepo. Y aún así a ellos no les importó dónde estaban, porque ellos tenían paz en su corazón, porque ellos sabían que ellos estaban ahí por obedecer a Dios, por llevar el evangelio, por llevar la palabra de Dios a esa ciudad. Y ellos no se sentían culpables de nada, ni tenían temor, porque ellos sabían que ellos estaban haciendo lo que Cristo le había mandado hacer: llevar el evangelio a todas las naciones. ¿Ah? Y cuando aconteció el terremoto, escrito está que acontece el terremoto, las columnas de la cárcel se estremecieron, se movieron. Dice la escritura que las celdas se abrieron y todos los presos salían corriendo desesperados aún. Pero sabía Pablo y Silas que en medio de la circunstancia, en medio del dolor, ellos tenían paz, tenían tranquilidad. Y tú sabes que es lo más tremendo de esta escritura, de esta historia, de que cuando ellos veían lo que estaba aconteciendo, ellos llamaron a los que estaban presos a la paz, a la tranquilidad. Y resultó que el carcelario estaba asustado porque los presos pensaban que se habían ido. Y dice Pablo y le dice: no te preocupes, estamos aquí. ¿Ah? Y nadie se escapó. Nadie, dice la escritura que nadie, porque Pablo en medio de las circunstancias los calmó, le dio paz, le dio tranquilidad. No importó el terremoto, no importó la circunstancia. Pablo controló la situación y puso paz y tranquilidad ahí. Cuando el carcelero se le acerca y le dice: ¿qué ha pasado? Que la gente se ha ido. No, estamos aquí. Wow, ¿qué hago yo para hacer lo que ustedes hicieron? Y el apóstol Pablo, ese versículo que mucho se habla: cree en Cristo que tú y tu familia serán salvos. Esas fueron las palabras que le dijo Pablo al carcelero. ¿Qué te quiero decir con este mensaje? Que no importa la circunstancia, que no importa la situación o el lugar donde tú estés, pero cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes el Cristo que habita en ti, nada te puede atormentar, nada te puede fatigar, porque la paz de Cristo está en ti, la tranquilidad de Cristo mora en ti y nada te puede perturbar. Son vivencias. Pablo era un hombre, Silas era un hombre de carne y hueso, que vivieron situaciones que aún nosotros en estos tiempos podemos estar viviendo. Pero ellos sabían que el que los mandó los respaldó, los resguardó. Y hoy nosotros, como ya tenemos a Cristo, el Cristo que mora en mí, ya ha puesto al Espíritu Santo para que me dé la paz. Escrito está en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Cuando hablamos que Él es el príncipe de paz, Él viene a darte paz a tu vida. Él viene a darte tranquilidad a tu vida. No importa la circunstancia, no importa lo que tú estés atravesando, no importa tu enfermedad, no importa el trabajo, no importa la escasez financiera, pero primero te da la paz para que vayas a buscar la salud, para que vayas a buscar la finanza, porque si no tenemos paz espiritual, ¿cómo podemos resolver los problemas? No podemos. Pero cuando nosotros tenemos paz y tenemos tranquilidad, sabemos cómo operar en el reino de Dios. Pero si yo opero en el reino, no opero cuando yo tengo alteraciones, tengo disturbios, tengo inquietudes. No puedo operar en el reino de Dios, porque dice que el que opera el reino de Dios es el príncipe de paz. Y en su reino no hay agitación, no hay tormento, porque dice que hay paz. Por eso, no importa cómo te encuentres hoy. Lo único que importa es que tengas al Cristo ahí dentro, que no lo dejes ir. Fortalécelo, búscalo, pídelo. Así como ellos cantaron al Señor en medio del dolor, en medio de la cárcel, el Señor cumple siempre su promesa y los hizo libres en medio del dolor y en el medio de la tristeza. Por eso no importa. Pon todo en manos del Señor, porque no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. No podemos. Nosotros tenemos al gran yo soy. Nosotros tenemos al Rey de Reyes. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, que es el que nos transforma y es el que nos da la vida. No te preocupes por las circunstancias. Cuando tú pones primero a Dios en primer lugar, Él siempre cumple la promesa que te ha dado. No es de angustiarnos, no te angusties. La libertad plena que Cristo nos da, no la vas a conseguir en ningún lado, ni en el mejor trabajo que tengas,
ni en la casa más grande que tengas, ni en el carro más grande que tengas, ni el avión más grande que tú hayas tenido. Ahí tú no vas a encontrar la paz ni la tranquilidad, porque la paz la encontramos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús hay paz. Hoy puedo decir que Dios ha roto nuestras cadenas. Hoy Dios rompió la cadena cuando tú decidiste seguir a su Hijo. Y ahí conseguiste la libertad. Porque a eso es que vino el Señor, a darnos paz y darnos libertad. La libertad para salvar. Ahora nos toca a nosotros salvar a otros. Porque hubo alguien. Porque lo que pasa es que el evangelio es tan extenso que siempre Dios te va a poner a alguien para salvarte. Yo digo, bienaventurados los niños que nacen en el evangelio. Pero cuando los que ya somos adultos y fuimos sacados del mundo, de las tinieblas, acá a la luz, a la paz y a la libertad, siempre Dios te pone a alguien en el camino para que te dé el mensaje, para que te diga la libertad que tú vas a hallar en Cristo Jesús. Y hoy nos toca a nosotros hacer lo que un día hicieron con nosotros: predicar el evangelio, predicar a Cristo y sobre todo predicar la libertad que Cristo nos da cuando nosotros le conocemos. Por eso hoy el tema de esta prédica es: nacido para ser libre y no esclavo. Nacidos para ser libre y no esclavo. El apóstol Pablo estuvo en esclavitud, estuvo en una religiosidad. Ya todos conocemos la historia. Pero Jesús lo hizo libre. Le dio la libertad plena de todo lo que lo ataba, lo que él pensaba que en su propia fuerza era lo bien que estaba haciendo. Pero Cristo vino a darle la libertad. Y Cristo lo respaldó. Cristo estuvo con él siempre. En medio de las circunstancias podemos ver que el apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más padeció. No voy a decir que los apóstoles no, pero es que cuando vemos a las escrituras, el apóstol Pablo salió a explorar. El apóstol Pablo fue diseñado, digo yo, para predicarle a los gentiles. Porque las escrituras a mí no me relata que otros salieron a hacer lo que hizo Pablo. Pablo vino a hablarles a los gentiles. Los gentiles son todos los que no son hijos de Israel, desde romanos, griegos, a todos. Entonces, el apóstol Pablo padeció, pero él siempre estuvo en libertad. Tanto así que él fue a entregarse por Cristo. Él fue a entregarse. Él dio su vida por Cristo. Esa libertad que el mundo vende tiene a la gente perdida. Porque la gente piensa que tener libertad es operar como quieran, sin importar lo que diga el otro, sin importar lo que diga la ley. Solo importa lo que yo soy, quién yo soy, el poder que yo tengo. Porque aquí en el mundo, vale es el que más tiene, vale es el que más tenga poder. Pero es que aquí en Cristo todos somos iguales, todos tenemos la misma paz, todos tenemos la libertad, todos tenemos el mismo Cristo Redentor dentro de nosotros. El mundo ofrece muchos dioses, nosotros tenemos uno solo. Y ese solo los opaca, donde abra su boca. Cuando él abría su boca, opacaba todo. A ese es el Dios que nosotros hoy servimos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Cristo. Vengo a traerte 7 características nada más de la libertad en Cristo. No voy a hablar del mundo porque yo no vengo aquí a exaltar a Satanás, yo vengo a pisotearlo. Y yo lo pisoteo con la palabra de Dios. Por eso vengo a decirte 7 características de la libertad que hay en Cristo Jesús. La primera es la libertad legal indefinida. No es un beneficio temporal, ni una libertad con condición. Cristo pagó la deuda completa en la cruz, rompiendo el acto de decreto que nos condenabas ante cualquier tribunal. Y Él declaró libertad plena a los cautivos. Él declaró libertad plena. Vamos a Colosenses 2, 13 y 14. Jesús nos hizo libres. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros,
estando muerto en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando los decretos que habían contra nosotros, que no eran contrarias, quitándola en medio de la calvándola y de la cruz, clavándola en la cruz. Ahí se la llevó Jesús. Todos tus pecados, todo decreto que pudieron decretar contra ti, toda palabra de maldición que alguien pudo decir contra ti, todo lo que el mundo pudo haber dicho de ti, Cristo lo clavó en la cruz. Él rompió un decreto. Él rompió todos los decretos que tenían para ti. Él lo rompió. En aquella época, ¿qué significaba un decreto? Un decreto era un edicto oficial emitido por un emperador romano o por un tribunal soberano. O sea que era una ley. Y en la ley civil o religiosa era absolutamente inapelable y no era obligatorio cumplimiento. Nadie podía cuestionar la decisión que tomara un magistrado en aquella época. Cuando venimos a ver, cuando vamos a la historia nuevamente de Pablo, dice que al siguiente día los magistrados fueron corriendo en la mañana a soltar a Pablo y a Silas porque sabían que eran romanos. ¿Ah? O sea que Pablo tenía una legalidad como romano. Cuando vamos a ver la historia, esa nacionalidad romana de Pablo le funcionaba para todo. Aquí dice que al siguiente día en la mañana, después que aconteció el terremoto, los magistrados fueron corriendo a soltarlo porque él tenía una legalidad. ¿Cuál era la legalidad de él? Que era un ciudadano romano. ¿Ah? Entonces, pero Cristo rompió todo decreto que alguien pudo decretar sobre tu vida. La libertad legal de Pablo y Silas abrió camino para definitivamente librar a muchos presos que estaban allí. Esos corazones que estaban ahí condenados, gracias a Pablo y a Silas, ellos salieron salvos y en victoria. Segundo, la libertad que Cristo nos ofrece nos libra del poder del pecado. Muchos me dicen, una vez yo dije esto del poder del pecado, es que el pecado tiene poder porque nos condena. El pecado te lleva a la muerte, te lleva a la muerte espiritual, te lleva a la muerte física, te lleva a la muerte ante Dios. El pecado, antes de conocer a Cristo, el pecado era nuestro amo, no podíamos evitarlo. La libertad en Cristo no significa que somos perfectos, sino que el pecado ya no tiene derecho legal ni dominio sobre nosotros. Pablo y Silas no fueron liberados del pecado cuando salieron de la cárcel, porque ya mucho antes ya Cristo lo había hecho. Y ellos recibieron a Cristo antes de ir a Filipo y ya ellos estaban libres. Y ellos fueron a llevar libertad a otros. Ellos fueron a llevarle la libertad a los que estaban presos, a los que estaban ahí cautivos. Ese versículo tan grande, 16:31, ¿crees tú? Y tú y los tuyos serán salvos. Eso se lo dijo Pablo y le dio tranquilidad y le dio paz al carcelero. Eso hace Pablo, eso tenemos que hacer nosotros, llevar paz y tranquilidad y libertad al cautivo. La libertad del pecado les permitió transformar un lugar de cárcel a un lugar de salvación. Y la verdadera liberación del pecado no es salir de un alboroto, sino entrar y llevar a otros a la libertad que es Cristo. Porque así cuando a ti vino alguien y te predicó la palabra y te habló de Cristo, y tú fuiste a Cristo, tú llegaste a la paz, llegaste a la libertad, a la tranquilidad. Ahora nos toca a nosotros, como hizo Pablo ahí en la cárcel, llevar tranquilidad y paz y salvar al que está cautivo. Porque de esto se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de que tú lo escondas para ti, de que tú lo reserves lo que Dios te ha dado. No, aquí se trata de proclamar el Evangelio de Cristo, el Evangelio que da paz, que da vida, pero que sobre todo da libertad. Porque somos libres.
Yo siempre a donde voy doy el testimonio de Monse. A donde me dan el dedito así, yo doy testimonio de Monse, porque yo a Monse, nuestra sierva, cuando la primera vez que yo fui a España, yo recuerdo cuando la vi, y yo le dije a mi apóstol, le dije, wow, ¿y cómo esa señora va a bajar esas escaleras? Porque yo conocí a Monse de una manera, con un bastón y doblada, y yo verla ahora y decir cómo Dios la hizo libre, cómo Dios le quitó ese bastón, cómo Dios le enderezó su columna, cómo Dios le ha dado la tranquilidad, cómo Dios le dio una vida nueva. Dios le permitió ser nueva. Cristo le dijo, tú eres nueva, sierva, y a donde yo estoy y me dan la oportunidad de hablar de tu testimonio, yo lo doy, porque es lo que Cristo hace, es la libertad que Cristo nos da, y lo doy porque he visto la transformación. En serio, eso me preocupó a mí ese día, y le dije, apóstol, pero ¿cómo esa señora va a bajar esa escalera? Mira lo que hace Dios, mira lo que hace Cristo, y mira lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Le ha dado libertad, así como nos ha dado a nosotros, así como Él nos ha dado a nosotros. Vamos a Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay ley. Nosotros estamos por la gracia, y la gracia es Cristo Jesús. La gracia es Cristo. Ahora tienes el poder a través del Espíritu Santo para no hacer lo que la tentación te pueda provocar. Ahora el Espíritu Santo está en ti, y tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te controle. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios te deje hacer la obra en Él. No pongas fuerza al Espíritu. No lo hagas con tu fuerza, déjalo que Él obre. Déjalo que Él obre, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos permite sacar al Cristo que está en nosotros. No permitas que nada te quite la paz y la libertad que Cristo te ha dado. Cristo es Cristo. Aquí se trata de Cristo, aquí no se trata de más nadie. Estamos en tiempos difíciles donde Cristo es el que nos va a dar la paz y la tranquilidad, sobre todo la libertad. Es Cristo. Aquí venimos a proclamar el nombre de Cristo Jesús, y por Cristo hoy estamos aquí, porque todos tus pecados Él los clavó allá en la cruz. Y es tiempo de seguir adelante en el reino, no es tiempo de voltear atrás. Es tiempo de seguir caminando y decirte, Señor, continúo contigo, sin volver atrás, sin pensar en el pasado, sin pensar, porque el pasado te vuelve a condenar. Muchos vuelven al pasado, y cuando tú regresas es peor. Es peor, porque ese espíritu que salió en ti ahora viene más fuerte, más preparado, acompañado de muchos, a atormentarte y a ponerte peor. Por eso yo digo, tenemos que ser fuertes. Cuando tú llegas al evangelio, tú tienes que amarrarte, el varón, amarrarse la correa bien, la mujer ponerse bien ese brasier, ponerte bien todo, porque no es fácil. Pero cuando tú estás firme, tú no puedes volver atrás, porque cuando tú vuelves atrás es peor. ¿Qué haces? Retardas tu propósito. Es que el problema no es que no se cumpla, el problema es que tú retardas el propósito. Cuando Dios te tiene encomendado algo y tú frenas el propósito de Dios, tú lo retardas. Cuando tú permites caminar con Dios en el proceso el cual Él te ha mandado, Él te va a respaldar. Pero cuando tú te separas de ese propósito porque crees que lo vas a hacer a tu fuerza, Él te va a llevar, pero ahora a su fuerza, con cosas que tú no vas a querer hacer. Porque cuando desobedecemos, nos vienen consecuencias. Entonces te digo, la paz y la tranquilidad y la libertad solo la tenemos en Cristo. El mundo lo que trae es tormento. Iglesia, los días se acercan. La gente no quiere creer que Cristo es el que nos va a dar la libertad, que Cristo es el que nos va a levantar, que Cristo es el que nos va a llevar a ver el Padre. Aquí no se trata de mi propia fuerza, aquí tengo que hacerlo a través de Cristo. Para yo poder tener libertad tengo que tener a Cristo, porque sin Cristo no hay libertad. Cristo viene a eliminar todo lo que no te permite avanzar.
pero estamos en el mundo. Tú sabes el problema cuando tú estás en Dios y vuelves al mundo. Empiezan a salirse poco de buzos. Cuando tú estás en la iglesia sale 1 o 2 buzos. Pero cuando tú regresas al mundo, hasta tu propia familia es la primera buza que sale ahí. ¿Qué pasó con tu Dios? Y empiezan a atacarte. Por eso, si ya estás aquí, si hoy ya estás en el reino de los cielos, no voltees. No voltees al pasado, no voltees a la tristeza, no voltees al dolor, no voltees a lo que nunca te ha permitido avanzar. No creamos que porque estamos en el reino todo es ya. No, todo tiene su proceso, todo tiene su hora, todo tiene su tiempo. El problema está es que la gente que cree que ya me hago en Cristo, ya tengo todo. Ya tengo esto, ya yo soy pastor, ya yo soy esto. No, todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso, todo tiene una espera, porque para Dios es el momento justo, no es el tiempo de nosotros. Por eso, permanece en el reino. Yo cuando uno está en ese primer amor, que conoce a Cristo, uno quiere llevarse a todo el mundo para Cristo, ¿verdad que sí? Y tú le hablas de Cristo y todo. Pero cuando ya tú vas madurando y tú vas creciendo, dices, wow, pero eso es parte del proceso. Tú dices, wow, ya ahora hay gente que tú ves ahora en estos tiempos, tú le dices, ya tú sabes cómo predicarle. Ya tú ahí dices, no, a este hay que hablarle de otra manera. Pero cuando tú estás en ese primer amor, es ahí donde tenemos que controlarnos más. Es mi pensamiento, es mi forma de pensar y verlo, porque nosotros queremos atropellar, llevarnos a todo. Pero cuando tú maduras en el Señor, tú dices, wow, ya yo sé cómo hablarle a la pastora, ya yo sé hablarle como al pastor, al apóstol, porque todo es en su tiempo. Porque a medida que tú vas creciendo, ya el Señor te va revelando, te va dando y te va poniendo el querer como el hacer para que lleves su evangelio. Y a veces por eso el evangelio cae hasta mal a veces, porque hay gente que a todo el mundo, no. Pero bueno, ese es el aprendizaje que Dios nos da. Ese es el aprendizaje de la libertad. Ese es el aprendizaje de estar libre, porque cuando ya tú estás libre, tú quieres que todos sean libres, pero es en el tiempo del Señor. Es en el tiempo del Señor que tenemos la libertad, no es en el propio nuestro. Yo le doy gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en mi vida, pero yo me determiné a seguir y ver adelante. Yo no quiero volver atrás. Yo digo, no, Señor, porque tú me sacaste del ataúd y hoy estoy caminando, hoy estoy gritando, hoy estoy hablando cuando yo estaba ya en un ataúd, que es el mundo. Y hoy estoy en el reino, hoy puedo hablar de reino. Cuando en el mundo no habla de reino, yo hablo de reino. Hoy me siento con reyes, hoy me siento con sacerdotes, cuando en el mundo no. Porque en el mundo te sientas por lo que tú tienes. Si tú tienes, te sientas con lo que tienes. Y si tú no tienes, te ven como que nada tienes. Pero en el reino nos sentamos con todos, con reyes, con sacerdotes, con gobernantes, porque eso nos permite Jesucristo tener libertad para sentarnos con el que tengamos que sentarnos. En cambio, el mundo te juzga. En el mundo tú vales por lo que tienes. Y es que si Isenover allá en Jamundí, no, es que es el dueño de todas las tierras, don Isenover. Pero como no, Isenover no digo que no tengas, Dios te ha dado mucho, Dios te va a seguir dando más, mi amado. Pero si Isenover no tuviera ni lo nombran, porque eso es el mundo. Don Pedro, don Juan, la familia, ese es el mundo. Pero aquí con Cristo, cuando hay libertad, todos somos iguales. Todos nos sentamos hasta en la misma mesa. Porque esa es la libertad que Cristo nos da, de la unidad. Porque qué agradable es que todos estemos juntos en armonía. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada al Señor. ¿Cuántos creen que estamos libres? Amén. Yo lo creo. Amén. Tercero, la libertad elimina la culpa y la condenación. El enemigo usa tu pasado siempre para acusarte, para humillarte. Sin embargo, la libertad en Cristo limpia las consecuencias, desarma cualquier argumento que tienes para avergonzarte, porque Dios ya perdonó y olvidó vuestra rebelión. Eso es Dios, eso es Cristo, pero el mundo siempre te sigue condenando. Cuando nosotros somos hijos de Dios, y yo me gozo, como dije, por mi amada,
por la sierva, por lo que es. Pero si en el mundo siempre te condena, así tú lo estés haciendo bien. Y si de la noche a la mañana, que va a ser así, sierva, cielos abiertos, y regresas a España en abundancia, van a decir, ¿qué es lo que va a decir el mundo? No, esa viene de Colombia, puede ser que hasta esté traficando, porque es que ese es el mundo. Porque así piensa el mundo. El mundo no piensa en lo que Dios te quiere dar, el mundo piensa en lo que ellos pueden dar. Así es. El mundo siempre te señala. ¿Ah? Oye, mira el pastor Juan José. Ahora anda en Toyota, cuando andaba en Mazda. Y en Colombia, ¿será que está traficando? ¿Será que está con él? No, es Cristo que lo está haciendo. Es Cristo que me está transformando. Es Cristo que me está dando, porque yo estoy haciendo su voluntad y no la mía. Yo la mía la solté para hacer la voluntad de Dios. Por eso yo sigo en el reino. Y permaneceré en el reino hasta que el Señor me levante. Y si viene el arrebatamiento, porque los días están cerca, Padre, permíteme vivir esa transformación. Tan rico que es el reino, ¿verdad que sí? Tan delicioso. Porque es delicioso cuando tú te lo delicias. ¡Oh, qué delicia! Que te dice, wow, yo le doy gloria a Dios. He conocido reyes, ministros, gobernantes estando en el reino. Cuando yo estaba en el mundo, lo que conocía era trabajo. Te llamaban, no, pasé un trabajo. No, que para otro trabajo. Aquí en el reino te llaman, pastor, vamos a sentarnos a comer. Pastor, lo invito a esto. Pastor, vamos a predicar para aquí. Esto es reino. El mundo, si tú analizas, es una esclavitud. El que está en el mundo y no trabaja y no se esfuerza. Sí, pero hay paz. En el reino hay paz, hay libertad, hay tranquilidad. El mundo no te da la libertad, porque el mundo siempre te pone un jefe, y siempre te pone un jefe látigo, y ta. Ese es el mundo. Aquí Dios nos llamó a trabajar en amor, a trabajar en unidad. Este es el reino. La diferencia del reino al mundo es el amor, porque el mundo no conoce el amor. El mundo dice conoce a Dios, y todo aquel que conozca a Dios tiene que saber lo que es el amor, y el mundo no expresa el amor. El mundo expresa es odio, molestia. Oye, pero mira, mi vecino está mejor que yo, pero no ve que el vecino trabaja, se esfuerza y hace. Eso no lo ve porque la gente quiere todo fácil. Ese es el mundo, pero nuestro reino, donde conseguimos paz y libertad, solamente lo ha dado Cristo. ¿Qué es difícil? Yo no te estoy diciendo que el reino es amor, es estrella, flor. Amor hay, pero hay que esforzarse, hay que trabajar. El Señor a mí me dio un propósito, yo lo estoy cumpliendo. Como yo le decía al apóstol, que fuera sido de mí si yo me fuera quedado allí y no fuera obedecido. Entonces a nosotros nos toca en el reino trabajar y esforzarnos también. Hay muchos. Yo ayer mismo, como yo decía, 8 horas de trabajo en el mundo. Duramos 8 horas ministrando ayer. 3 personas nada más. 3 personas nada más. Con uno solo duramos 5 horas. 5 horas sentados hablándole del reino, hablándole de Dios, hablando del poder, de la libertad. 5 horas y 3 horas con 2. Y la gente dice, pastor, ¿y qué haces tú? Apóstol, ¿qué haces tú? ¿Ah? Porque es que la gente piensa que porque uno se ponga aquí nada más a hablar de Dios. No, yo estoy haciendo la obra del Señor. Tú sabes lo que significa ser un pastor, lo que significa ser un líder. Dar un buen consejo para que esa persona no caiga en un error, para que esa persona mantenga su matrimonio, para que esa persona mantenga su trabajo. ¿Ah? Nadie ve que el pastor hace eso. Solamente ven que el pastor habla y dice de Dios nada más. No, aquí hay que esforzarse, porque si yo te doy un mal ejemplo, destruyo tu vida. Y la consecuencia, yo tengo un juez que es Dios, y Él me va a demandar eso. O sea, no es solamente sentarse aquí, parar y hablar media hora, no. Aquí se trata de ser un pastor, aquí se trata de dar buen consejo, de llevar el amor de Dios al necesitado. Eso es esto. Y llego a casa y me agarra el dinamo 3 horas más.
¿Ah? No, a veces la gente piensa que que es fácil. No. Ojo, es duro cuando tú te esfuerzas y quieres hacerlo de Dios. Porque para cualquiera no. Yo te puedo dar un mal consejo y ya, bueno, ya no le importa. No, pero es que a uno no. Cuando uno tiene a Dios y tiene el amor de Cristo, tú quieres que si tú estás bien, los tuyos estén bien. Y yo quiero ver al otro hasta mejor que yo. Porque eso es lo que yo tengo que expresar. El amor que Cristo ha puesto en mí, no solamente para mí, no es para sacarlo y para dárselo a los demás. Eso hace un pastor. 8 horas con 5 personas. A veces es más forzado que cargar todo el día saco de cemento, paca de cemento. Porque tú llegaste y te pusiste el mentol y le dices, amor, échame mentol por aquí, échame, y se te va el dolor. Pero la carga que cuando tú ministras a una persona está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y está en el que está al lado, porque tiene que seguir hablando de la persona para saberla dirigir. Eso es lo que hace un pastor. Esa es la libertad que tenemos nosotros cuando estamos en el reino. O sea, no es tan fácil, la gente cree, no. Como dice el apóstol, si supieran. En serio, ¿por qué? Ayer en esas 8 horas lágrimas se me salieron, alegría en mi corazón, pero hay paz. Fueron alegría de gozo. Mis lágrimas fueron por superación. Yo decía, wow, Señor, te doy gracias por cómo he avanzado y he crecido en ti. Esas fueron mis lágrimas. Y darle gracias porque por otro yo crecí, porque por otro soy lo que soy. Esa es la libertad aquí en el reino. Esa es la libertad en el reino. Pablo y Silas no se sintieron culpables en la cárcel porque sabía que estaban allí por obedecer a Dios, no por el pecado, sino por obedecer a Dios. Porque ellos sintieron que no cometieron pecado, ellos solamente fueron a predicar y lo metieron preso. Pero en ellos había gozo. Dígame usted qué preso va a estar cantando. No, el que está preso debe estar llorando, asustado. Pero dígame, 2 presos cantando, adorando ahí sentados, tranquilos ahí. ¿Ve la diferencia de la libertad en el reino? Estaban presos, los tenían sujetos, acadenados allí, y ellos adorando a Jehová. Esa es la libertad que tenemos en el reino. En el mundo el preso sufre. En el mundo 20 presos en una habitación 2x2. Ese es el mundo. Pero nosotros los que tenemos paz, tenemos libertad, que es Cristo Jesús, tenemos que darle a Dios gracias todos los días, porque Él vino a nuestro encuentro. Vamos a Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros somos espirituales. Y a veces te preguntas, ¿pero qué es espiritual? ¿Tú sabes lo más grande de ser espiritual? El discernimiento. Discernir cuando alguien viene con una intención buena o alguien con una intención mala. Discernir cuando quieren hacerte una... Eso te lo da Dios. Eso, por eso estamos siempre en el Espíritu. Porque si yo estoy en la carne, yo puedo hacer muchas acciones. Si yo estoy en la carne y veo una actitud, yo me molesto, hasta puedo ir a los golpes, ¿verdad que sí? Pero cuando yo tengo discernimiento y yo tengo a Cristo dentro de mí, el Espíritu Santo me calma, me da la dirección y te dice, no, vete por aquí que por ahí te van a golpear. Eso es el poder de andar en el Espíritu y no en la carne. Ese es el poder. Si Dios ya te perdonó todos tus pecados, no tienes por qué vivir encarcelado en los errores del ayer. Saca, olvida todo el ayer. Ese es el problema de que porque no se avanza. Porque si ya el Señor te sacó, ya Cristo rompió todos los decretos que habían hecho por ti, los buzos, tu familia, el vecino, todo, ya Cristo lo rompió. ¿Por qué si tú estás ahora aquí, por qué sigues pensando en el decreto? Tienes que andar en el Espíritu. Olvídalo, olvida la carne. Olvidar la carne es olvidar el pasado.
Pero cuando yo ando en el Espíritu, ya yo sé que Cristo borró. Como dice el apóstol, que digan lo que digan, que hablen lo que hable, que aquí lo que me importa es lo que diga Dios. El vecino, el que habla mal de mí, el que tenta contra mí, no me va a dar la libertad, no me va a dar la salvación, porque aquí me la da Dios y es Cristo. A mí cuando viene me dicen, pastor, que esto, échate 3 litros de aceite y que todo te resbale. Porque así tenemos que salir a veces nosotros los hijos de Dios al mundo. Con 3 litros de aceite que todo te resbale. Porque si no vas a llegar cargado, molesto con el mundo. Al principio yo manejaba y respiraba. Pasa por aquí. Y yo dije, no, voy a aplicar lo que yo digo, 3 litros de aceite. Ah, pasó. Y ya. Porque te cargas. Te cargas y no vale la pena. El mundo no te da la paz, la tranquilidad. Nunca. Si ya Dios me perdonó, ¿por qué yo iba a estar pensando en el pasado? El pasado mío está enterrado en el fondo. ¿Ah? Y el buzo que quiere sacarlo se quedará, porque dice que Dios lo tiró hasta el fondo. Va a tener que bajar con 4 o 5 bombonas para conseguirlo. Porque quieren ese uso, bueno, póngase bastante oxígeno. Porque ya Cristo decretó que ya yo estoy libre. Cristo decretó que yo soy nueva criatura. Cristo decretó que yo vengo a cumplir el propósito de Dios y no lo que diga el mundo. Que todo nos resbale. Dios nos perdonó. Dios te dio la libertad. Cuarto, la libertad es guiada y sostenida por el Espíritu Santo. La libertad no se mantiene por fuerza humana. Es el Espíritu Santo quien habita en nosotros. Él rompe las cadenas. Él nos capacita diariamente para caminar en liderazgo espiritual. Porque no es solamente tener el Espíritu, es pedirle para que tú seas más. Dios siempre tiene propósito. 2 veces en mi vida he escuchado 2 cosas que me han dicho. Ha sido de nuestro padre, el apóstol Jonathan, y un pastor en Venezuela, un apóstol en Venezuela también. Y tú entiendes y tú dices, wow, tú vas entendiendo cuando tú estás aquí, cuando el Señor y vas creciendo y tú vas entendiendo. Y él aquí lo dijo un día. Lo que pasa es que tu espíritu es más fuerte que ellos. Y yo sabía de qué me estaba hablando. Cuando me lo dijo ese apóstol en Venezuela, yo sabía el porqué. Y cuando me lo dijo mi padre, yo también sabía el porqué. Por eso te voy a decir, cuando Dios tiene propósito contigo, te pone un espíritu fuerte. Cuando Dios tiene propósito contigo, te pone el espíritu que Él necesita para que te transforme y te cambie y haga hacer tu voluntad. Ese es el Espíritu. Por eso que el Espíritu Santo es el que nos transforma. El Espíritu Santo es el que nos cambia y nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Vamos a 2 Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque ese es el problema, que la libertad, en el mundo no hay libertad, que hay libertad. Yo me siento libre. Cuando tú tienes el Espíritu, tú caminas en libertad. Libertad no significa que estoy preso en algo, no. Es tener la libertad de caminar en el reino. Es tener la libertad de proclamar el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Es proclamar a Jesús en mi vida, proclamar el Evangelio. Esa es la libertad que nos da Dios. El mundo te reprime mucho. El mundo no te permite ser tú. Porque cuando tú tienes un jefe no te permite ser tú. Tú tienes que hacer lo que el jefe te diga. Pero aquí en el reino, Cristo te da la libertad de ser y ejercer su voluntad. Todo depende de ti, que tú te sujetes a lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios nos guía como su siervo. Muchas veces, a veces Dios manda, muchas veces decimos ángeles no visibles, y manda ángeles visibles. Cuando vemos la historia, aquí mandó un ángel invisible. En la historia de Sila y Priscila, de Pablo y Sila, un ángel invisible, porque se dice que no se vio nada, solamente un terremoto. Pero ¿quién soltó las cadenas?
¿Quién soltó las cadenas? Pero yo doy testimonio de que una vez Dios mandó un ángel visible a mí, humano, así, humano. Y ese ángel me calmó, ese ángel me dio paz, ese ángel me dio tranquilidad, ese ángel me dio una paz que nunca había sentido en 4 horas que estuvo conmigo en un aeropuerto. Por eso te digo, Dios manda ángeles visibles y no visibles. Por eso como dice ahí, donde está el Señor, allí está el Espíritu de Dios también. Yo tuve 4 horas donde ese hombre que el Señor usó, porque ¿por qué te voy a decir que era un ángel? Cuando me tocó montarme en el avión, que él iba en clase A, cuando subí no lo vi. No lo vi. Y él, ¿sabe qué me dio? Me dio una tranquilidad, me dio paz, me dio una seguridad. Cada vez que me hablaba, mi molestia o lo que sentía, drenaba. Por eso, donde está el Espíritu de Dios, hay paz y hay libertad. La verdad de la libertad es un ambiente espiritual donde permite que el Espíritu Santo de Dios gobierne en tu mente, gobierne tus emociones, gobierne en tu casa, gobierne sobre todo lo que quiera tropezar en ti. Esa es la libertad del Espíritu Santo de Dios. 5. La libertad nos quita el temor a la muerte. Un corazón dominado por el temor a la muerte no canta en la oscuridad. Como le decía, ¿qué preso va a estar cantando cuando sabe que puede morir? Como estaba Pablo y Silas, que lo tenían ahí sujetado. Ellos cantaron en medio de la alabanza. El ser humano suele vivir como esclavo del miedo. Miedo de la escasez, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a la distancia, miedo a la muerte. Vive el mundo atrapado en todo esto. Pero Cristo nos liberó del temor al enemigo. Nos dio la certeza de que vamos a tener una vida eterna. Cuando uno estaba en el mundo y escuchaba, no, que esto es una sola vida, la vida hay que gozarla, que esto es una sola. Pero cuando tú vienes a ver el reino, dice que esto, lo que dice el mundo que hay que gozarlo, dice que es pasajero, que Él tiene más para darnos. Porque aquí podemos durar 120 años, 40, 50 años, esto es pasajero, pero lo que ofrece Cristo es eterno. Es eterno. Eso es lo que ofrece Cristo aquí. Vamos a Salmo 23:4. Aunque andes, lo tenemos ya ahí. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por eso donde vayamos, Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a librar de todo tormento, de toda angustia, porque donde está el Espíritu de Dios siempre hay paz y hay tranquilidad. Y la muerte, Génesis 1:27 o 28 dice que el Señor nos dijo que nos enseñoreáramos de todo. De todo. Por eso hoy nos enseñoreamos de la muerte, nos enseñoreamos del malvado, nos enseñoreamos del que se quiera levantar contra nosotros, porque el Señor nos dijo: enseñoréate, levántate, sé fuerte y valiente. Esto, como yo decía, 2 presos cantando. Para ellos no había muerte, porque a veces yo no sé qué será eso. Doy gloria a Dios. Entré una sola vez a un penal a predicar y entré asustado. Y sin embargo les voy a decir una cosa: en las cárceles el respeto que le tienen a los hijos de Dios es inmenso. Te ponen hasta escolta. Varón, ¿para dónde va usted? Voy para el baño, y te llevan 2 o 3 y te cuidan. Yo no me moví ahí donde llegué, ahí asustado. Y entonces tú imagínate una gente que es inocente, entra en un mundo de eso por primera vez, dice: no, aquí lo que me espera es la muerte. ¿Ah? Eso es lo que pienso yo, porque yo no lo he vivido, ¿verdad? Pero debe ser duro, ¿no? Aquí Pablo y Silas, Señor, tenían gozo en su corazón.
aunque estaban ahí encadenados, estaban ahí. Si yo entré así, asusté, de verdad, yo no quería entrar. Y un varón me dijo, varón, pero usted es el que va a predicar. Y, ay, Dios mío, yo dije, tremendo lío me metí yo por uno, que el evangelio, que... Asustado. Entonces imagínate lo que puede vivir una gente, el temor a la muerte. Pero aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo me enseñoreé de la muerte, yo me enseñoreé de mi enemigo, yo me enseñoreé de Satanás, de mandinga, como quieran llamarle, porque el que está en mí es más poderoso que él, y hace más de 2000 años lo venció. Estamos llenos de fuerza. Por eso Él nos da un espíritu fuerte para enseñorearnos sobre esto. Tantas cosas que uno vive en el evangelio, ¿verdad que sí? Yo digo, wow. Ayer hablábamos cuando llegó la Dinamo y eran las 11 y hablábamos del poder de Dios. Porque en esa primera reunión es darle la gloria a Dios. Porque Él está cumpliendo la promesa que dijo que traería reyes y sacerdotes, para que esta misión de restauración a las naciones, Emmanuel, hiciera temblar los cielos y la tierra. Y para nosotros fue una victoria lo que vivimos ayer. Y hablábamos después. Y hablábamos. Y yo decía, oye, pero... yo decía, Dios mío, ponme un switch para ver si la apago, para ver. No, yo me río y todo, pero yo sé dónde la voy a apagar. Pero yo hablo y todo, y a veces pueden decir, oye, que no, yo no me quejo, porque eso nos llena, eso nos hace crecer, eso nos hace sentirnos vivos en el evangelio, eso nos hace sentir comprometidos cada día más con Dios. Eso me hace sentir que no soy un pastor de mentira, no, soy un pastor de verdad, que hablamos, predicamos, cuidamos las almas, hablamos de las almas, bendecimos las almas, oramos por las almas. Eso me hace vivo. Eso me hace sentir un pastor. Así duerma 3 horas nada más en 24 horas, pero eso me hace sentir que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Ah? Sí, en serio. Mi mentor se ríe, pero es verdad. Pero no me quejo. Lo doy por testimonio, porque me siento que estoy comprometido con Dios, porque siento que estoy comprometido con una congregación, estoy comprometido con las almas que le pertenecen al Señor, comprometido con lo que Él me mandó a hacer. No es por quejarme, me gozo, porque en medio de tantas horas, en medio de todo, he aprendido, he crecido, he evolucionado. Entonces yo quiero más. Yo me río y todo, y lo puedo decir, pero lo doy por testimonio, porque hacemos la obra. Yo siento y digo, wow, Señor, yo pensaba que hacía, no, yo no hacía nada. Yo pensaba que oraba, no, yo no oraba. Yo pensaba que evangelizaba, no, yo no evangelizaba. Yo pensaba que predicaba, no, yo no predicaba. Ahora cuando estoy aquí, que duermo 3, 4 horas nada más. Pastor, que el teléfono, que hay un mensaje. Pastor, que en las naciones. Pastor, yo no me quejo, porque Él me ha dado la fuerza, Él me ha dado la fortaleza, y Él me da la gana de seguir más adelante. Por eso me enseñoreo cada día más. Me enseñoreo cada día más, porque tenemos que enseñorearnos hasta del evangelio para crecer. Porque si no me enseñoreo del evangelio, no crezco, ¿verdad? Yo tengo que buscar más. Y hablamos. Y a veces yo digo, cuando ella me hace unas preguntas, pastor, ¿qué opina usted de este versículo? Ay, Dios mío, ¿cómo se lo digo? Porque si me extiendo yo 1 hora, ella se extiende 4. Es la verdad. Y eso es ser un pastor, eso es hacer la obra. Y yo digo, Dios mío, danos fuerza cada día más. Cumple, Señor, sobre nosotros tu promesa de 120 años para seguir predicando tu evangelio, para seguir ayudando a tus almas extraviadas, cautivas, Señor. Y yo decía, yo era flojo porque yo era dormilón. Yo era. yo era, ya me enseñoría hasta de eso. Y yo digo, wow.
Porque mi mente, la mente que yo tenía en el mundo, no es que mientras uno menos duerme más se desgastaba. Pero yo me siento mejor ahora. Me dijeron que estoy más joven que cuando llegué. Bueno, vamos a tener que tirar una vigilia de 48 horas para ver cuánto nos rejuvenecemos. Para darle la gloria a Dios. Ese es el evangelio. Bueno, la palabra tiene poder. Pero no me quejo. No me quejo. Porque aquí lo importante es crecer. Aquí lo importante es estar en libertad. Porque cuando tú estás en libertad, Dios te pone la fortaleza. Dios te pone las ganas. Dios te pone el querer como el hacer. Dios te pone lo que te tiene que poner para que hagas tú la obra de Él. No hay problema por eso. Sexto, cuando hablamos de libertad, no es libertinajes. Porque el mundo confunde eso. La libertad no es libertinaje, sino una oportunidad para amar. Eso es la libertad. Pablo y Sila no mostraron libertinaje cuando los presos estaban locos. Ellos más bien calmaron y llamaron y los llamaron y lo dijeron. No, yo me imagino porque la palabra no lo dice. Pero no huyas, no te vayas porque va a ser peor, te van a condenar, hasta te pueden ahorcar. ¿Y qué hicieron ellos? Los amaron porque eso es amor. Porque el que está allí piensa es por su vida. Pero ellos no. Ellos pensaron en todos. Y le dijeron, porque tenían cómo irse. Dice que el terremoto abrió. ¿Y qué hicieron ellos? Por amor. Porque el evangelio es amor. El evangelio es pensar por el otro. El evangelio es amar al otro. El evangelio es ayudar al otro. Eso es el evangelio. Y ellos allí amaron. ¿Para qué? Para que no los mataran. Eso. El mundo confunde el libertinaje. La libertad bíblica no es un derecho de hacer lo que queramos. No es egoísmo, sino la capacidad de dar por Dios para hacer lo que es correcto. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado a la que el enemigo siempre nos puso. Fuimos libres. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El mundo, la libertad lo toma como libertinaje. Y el amar para el mundo es promiscuidad. Libertinaje. Llaman libertinaje, 3, 4, hombre con hombre, ya todo eso. Eso es el mundo, pero cuando nosotros estamos aquí, no. Aquí tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. Cuando yo te amo, yo no quiero que tú peques. Cuando yo te amo, te doy un buen consejo. Cuando yo te amo, te digo, proclama a Cristo. Cuando yo te amo, te digo, busca al Señor. Eso es amar. En el reino amar es eso. Es ver siempre al mejor. Al contrario, ve lo mejor. Eso es amar. Amar no es que te amo, te abrazo, te beso, estoy contigo. No, en el reino no. En el reino es dar lo que tú tienes para que el otro esté bien. Eso es amar. En el reino tú escuchas, no. En el reino hay mucho amor grande. El amor más grande es Cristo. Y el más grande es de Dios, que dio a su Hijo. Y Cristo por nosotros. Yo digo muchas veces, digo, bueno, ¿darías tu hijo por la vida de los demás? Ahí se te olvida que eres evangélico.